Bienvenidos sean nuevamente. Estamos en una nueva lección de escuela sabática. Ronald, Jenner, Luis Carlos y un servidor. Luis Carlos, ¿de qué vamos a hablar esta semana? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos nuevamente aquí con los amigos Ronald, Jenner, Enoch. Esta semana la lección número 4 para el 22 de abril del 2023 se titula Teman a Dios y denle gloria. El mensaje clave o el versículo para memorizar de la lección es Apocalipsis 14:12. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Habiendo dicho esto, el mensaje de esta semana es el mensaje del primer ángel o prácticamente las primeras dos palabras del mensaje. Y es un mensaje muy interesante, tiene un significado muy interesante y vamos a empezar poniendo nuestras frases de esta semana. ¿Qué les parece para abrir la discusión de esa forma? ¿Cuál es la frase con la que pueden resumir la lección de esta semana? ¿Cuál sería su interpretación? Ronald, Jenner, ¿qué les parece? Muy bien, pues de acuerdo a lo que estuve leyendo ahí en la lección de la semana, muy interesante. Yo lo pudiese poner en una aplicación personal como renunciando a mi yo, viviendo en él. Y Jenner, ¿tú qué tal? Yo les voy a compartir una frase. Ya ven que esta va a ser mi cuarta intervención con frases robadas. Yo les voy a compartir una frase de Octavio Paz. Agárrense. Ah, caray. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, pero del miedo al cambio. ¡Tras! Muy bueno, muy bueno. Voy yo, déjenme aquí pongo el cronómetro porque andamos tratando de mejorar la cuestión del tiempo. Ahí va mi frase. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Y cómo se hace eso? Emulando el testimonio de Jesús. Muere al yo y trasciende hacia el otro. ¿Listo? Muy bien, muy interesante. Ahí les va la mía, pues, a ver si en lo que Ronald regresa les voy a presentar mi frase. Vivir enfocados, dejar la procrastinación, no sé si así se dice, Enoch. Sí. Eh, Tener un estilo de vida que te permita trascender. Entonces ahí están mis dos puntos. Uno, enfoque y otro, estilo de vida para la trascendencia. Enoch, continuamos. Pues continuamos con la sección de qué nos gustó, qué no nos gustó. No sé si quieres empezar, Jenner. Capaz una primera, un calentando motores de lo que me gustó, lo que no me gustó. A mí me gustó mucho uh, esta aproximación a la propuesta del autor hacia cómo construye el argumento de en el momento que para nosotros se vuelve prioritaria la relación con Dios. Esta relación tiene efectos que transforman nuestra existencia y estos efectos se pueden ver en distintas capas o distintos componentes de nuestra existencia. Me llamó la atención cómo el autor lo llevó al, al, a las funciones biológicas, ¿no? Al cuerpo en particular. Me parece que lo acotó de tal forma pues bueno, sí, es desde el punto de vista de la narrativa adventista, hay ahí un principio, ¿no? Que la iglesia adventista empuja mucho sobre el tema del estilo de vida saludable. Solamente que ahí les va lo que no me gustó. O no es que no me haya gustado, solo quiero dejarlo ahí, dejarlo ahí a ver qué les parece. Eh, el autor propone que una de las respuestas hacia esta relación con Dios o este tema de lo que signifique temer a Dios
siempre y cuando nos haga bien, capaz ahí lo vamos a irlo platicando más, tiene un efecto en cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo, porque termina por ser la manera como nos comunicamos con Dios, ¿no? A través de nuestra mente, nuestro cuerpo. Yo tengo una duda. ¿Qué si yo, qué si yo, qué si yo no tengo mucho interés en la longevidad? A mí yo para qué quiero ser longevo. Yo prefiero una existencia significativa, aunque cortita, pero significativa. No, no me den longevidad, denme profundidad en mi existencia. Tras. No, pues es totalmente válido. A ver, desde un punto teórico, de planteamiento, yo creo que lo que has mencionado de profundidad y significado tiene sentido, ¿no? Yo estaría de acuerdo en esa parte. Ahora, si tú a lo que te refieres es en que el cuerpo no importa para que tú puedas tener esa profundidad y ese significado, aunque sea en una vida corta, si vas hacia eso en el tema de no cuidar tu cuerpo, hacia pues comer lo que sea, no hacer ejercicio, no dormir bien, malpasarte y querer alcanzar todos tus metas y todos tus objetivos en una pequeña fracción de tiempo, como apurado a hacerlo porque tú tienes la meta de hacerlo, no sé, en 30 años, lo que podrías haber logrado en 60, y entonces vas a vivir apurado. Es ahí donde empieza a volverse un poquito complicado el asunto de cuidar el cuerpo. Porque si ustedes recuerdan en esa parte de la lección y en los textos a los que nos llevó la lección en la Biblia, se nos dice que el cuerpo primeramente es templo de Dios y hay que cuidarlo porque no nos pertenece. Es algo que nos fue prestado y que tenemos que administrar. Y segundo, que para que tú puedas hacer, digamos que tú quieres subir el pico de Orizaba como Enoch y yo en noviembre. Si tú quieres subir el pico de Orizaba, no puedes estar sentado esperando que de un día a otro te vas a levantar y vas a subir, ¿verdad? Tienes que cuidar tu cuerpo y llevar un estilo de vida que te permita hacerlo, por más ganas que tengas y por más objetivos que te hayas puesto, ¿no? Entonces no sé si más o menos, a ver qué opina Enoch, pero esa sería mi opinión. Voy a mencionar qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y por ahí en el medio, déjenme prendo otra vez el cronómetro para luego no gancharme demasiado. Y por ahí en medio voy a hacer un comentario, una acotación a esta línea que traen del tema del cuidado de la salud. ¿Qué me gusta? Me gusta el planteamiento de la admiración y el respeto por la trascendencia. Y voy a hablar de la trascendencia y no de la idea tradicional de Dios, porque acuérdense que yo estoy acá para hablarle a los que a lo mejor no se sienten ya tan identificados con la iglesia adventista o incluso con el cristianismo. Empatizo con ellos porque yo he pasado por esas vías. Entonces, entender Dios como un simbolismo que va más allá de las etiquetas religiosas y entender la importancia en la vida de una persona de tener una admiración, un respeto por la trascendencia. Oye, Enoch, ¿y qué es la trascendencia? Es esta capacidad que tenemos de salir del yo para ir hacia el otro. Y esto está presente en la idea de una relación con Dios y en una relación con los seres humanos, es decir, con nuestro prójimo. Los mandamientos de Dios al final, Jesucristo los resume en eso: ama a Dios, bueno, lo dijo Moisés y lo repite Jesús, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Oye, no, ¿y cómo se hace eso? Pues bueno, tenemos el testimonio de Jesús. Tenemos el ejemplo de vida de Jesús, que fue una persona que tuvo la capacidad de doblegar el yo para vivir no para sí mismo, sino para los demás. Y eso lo llevó, de hecho, a una muerte prematura, planteando ahorita el cuestionamiento que hacían, ¿no? O sea, al final Jesús murió más joven de lo de cualquiera de nosotros cuatro.
Es decir, vivió menos que cualquiera de nosotros, y les puedo asegurar que tuvo una vida mucho más profunda y trascendente que la suma de los 4 juntos vamos a tener cuando nos muramos, a lo mejor a los 80 años, con muy buen, a lo mejor, estilo de vida saludable. Entonces, el tema de tener la capacidad de sacrificar el yo en favor del otro es lo que nos permite la trascendencia. ¿Qué no me gustó de la lección? Que pareciera ser que orienta esta entrega o esta renuncia al yo en favor de ciertas doctrinas religiosas o de una institución, particularmente quien plantea esta lección, y no necesariamente a favor del otro. Tampoco los voy a juzgar, pero entendamos o acordemos que la interpretación doctrinal que existe, no solo del Apocalipsis, sino de toda la Biblia, es una de la Iglesia Adventista, pero no es la única. Recuerdo perfectamente en la infancia, en algún momento, escuchar un sermón en donde se hablaba de que la iglesia adventista era la iglesia verdadera. Tendría yo creo unos 8 años, no sé si mi papá recuerde eso, pero yo le pregunté a mi papá y le dije, oye, ¿y las otras iglesias por qué no tienen la verdad o por qué no saben la verdad? No, pues es que hay que decirles cuál es la verdad. Y yo, pues, ¿y ellos por qué no saben o qué pasó? No, pues es que nosotros tenemos universidades y la revelación. Y les digo, ¿y ellos no tienen universidades? ¿Y ellos no tienen revelación? Y desde ahí yo me quedé con el gancho de que realmente existe una construcción, evidentemente teológica, cognoscitiva, que permite a la iglesia adventista tener la postura que tiene, pero esa no es la única opción. Y tenemos que tener la capacidad de entender que el mensaje del evangelio y las buenas noticias no están amarradas a una interpretación teológica y no están amarrados a una institución religiosa. Y me molesta un poco en la lección esa orientación que tiene a decir este versículo de alguna manera nos justifica a nosotros como el pueblo de Dios o como el pueblo que tiene la verdad. Tampoco estoy de acuerdo con esta postura de la lección en donde se habla de una crisis moral. Soy profesor de ética y creo honestamente que las nuevas generaciones tienen sus retos, como cada generación ha tenido sus retos, pero son más conscientes y están más cerca de vivir el ejemplo de Jesús de lo que incluso fue mi generación. Hace 15 años yo estaba sentado en los salones en donde hoy doy clases, y veo en las generaciones contemporáneas versus hace 15 años mucho más conciencia social, mucho más conciencia de los grandes problemas que experimentamos como sociedad. Y estoy seguro también que mi tiene más claro esos problemas que la generación de mis papás. Entonces, tampoco estoy de acuerdo con esta postura de crisis moral, y tampoco me hace sentido esta noción de preparación para el fin. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El fin ha estado sucediendo todo el tiempo para las personas que mueren. No me hace sentido este planteamiento de urgencia, es que Cristo ya va a venir, si al final sabemos que cada persona que muere se acabó su tiempo de gracia. Entonces, la urgencia no tendría que estar relacionada con una potencial fin del mundo, sino tendría que estar relacionada con la urgencia de la crisis humana que tenemos todos. En toda la historia de la humanidad ha existido esta crisis existencial de darle un sentido a la existencia. Entonces, ahí están mis comentarios y pues bueno, adelante con el que sigue. Me agradó mucho la parte de dar gloria. Trataba de entender qué significaba eso, ¿no? Y vi muchos, bueno, algunos versículos que hablaban acerca de la gloria de Dios y algo que me llamó mucho la atención es el versículo de los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces veo que es algo de su creación y nosotros somos parte de su creación. Entonces, darle gloria para mí me causó mucha atención porque creo yo que se puede referir también al carácter, ¿no? Y es algo que creo que es lo único que nos vamos a llevar de aquí, ¿no? Muy bien. Fíjate que en mi caso, Ronald ha hablado un poquito de gloria a Dios. Yo voy a irme con la primera parte de teman a Dios. Teman a Dios o temer a Dios. Generalmente temer a Dios es algo nuevamente difícil porque puedes encontrar a veces a Dios, por ejemplo, quemando Sodoma y Gomorra, mandando el diluvio, este, castigando al pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Este, puedes encontrar historias en las que te cuestionas si la forma en la que
Dios, o interpretar que la forma en la que Dios debes de respetarlo es temiendo porque Él es poderoso y puede hacer lo que quiera, y entonces tú eres insignificante y entonces tienes miedo de lo que Él te puede hacer si no obedeces. Y entonces encuentras una interpretación muy superficial de lo que en la realidad es temer a Dios. Temer a Dios no es necesariamente tenerle miedo por algo que te pueda hacer dependiendo si obedeces o no. Temer a Dios en el sentido de como el versículo lo plantea es Apocalipsis 14:7 específicamente, es más bien en el sentido de darle reverencia, de admirar, de respetar. Esas son las tres palabras que nos plantea la lección, en el que esto en conjunto te transmite un pensamiento de lealtad, dice la lección. Es una actitud de la mente que se centra en Dios. Entonces, primero guardas reverencia, le tienes respeto y le eres leal. Eso quiere decir que lo pones a Él en primer lugar sobre ti, donde es la prioridad de tu vida, de lo que piensas. Por eso es que en mi frase de la semana de la lección yo puse enfocados. Enfocados porque muchas veces podemos estar bastante distraídos en esta vida. Me refiero específicamente a que tus prioridades pueden ser otras como el dinero, el placer, el poder, el conocimiento, incluso el reconocimiento. Puede haber muchas distracciones que te desvían de la prioridad que debería de tener tu vida, que es una prioridad hacia temer a Dios, a reverenciarlo, a tenerle lealtad. Y aquí donde se complica el asunto es porque pensar así y ser sumiso, como dice la lección, a veces parece que te hace ver como débil, ¿no? Eso es lo que se les cuestiona a los cristianos, que son débiles porque siguen a un Dios como a ciegas, ¿no? Eh, eh, entonces yo es ahí donde quería dejarlo para que alguno de ustedes comentara acerca de eso, o sea, serle leal, temer a Dios, respetarlo, admirarlo, eh, nos hace débiles al renunciar al yo y a lo que yo podría hacer por mis propios medios. No sé qué les parece esa palabra sumisión, Enoch. Tendríamos que pensar en qué interpretación tenemos de lo que es el ser humano, ¿no? Venimos arrastrando de la modernidad eh, esta idea individualista que tendría o que generaría una connotación negativa a lo mejor al hecho de depender de un tercero, ¿no? Sin embargo, los últimos 100, 150 años, creo que el pensamiento humano occidental ha ido reconociendo progresivamente que somos seres interconectados, que somos seres dependientes e interdependientes. Y en ese sentido, la visión de entregarnos en trascendencia hacia lo otro, en vez de demeritar el valor humano, lo exalta y lo reconoce en una profundidad eh, que tiene la capacidad de darle sentido a la vida, ¿no? Los últimos 150 años hemos batallado mucho los seres humanos para encontrar y lidiar el sentido de la vida precisamente porque tras el fracaso de la modernidad no hemos en muchas ocasiones sabido reconocer esta interdependencia que nos integra, ¿no? Entonces, en mi opinión, tiene que ver con ese reconocimiento de darnos cuenta que no somos seres para nosotros mismos, sino que el sentido de nuestra existencia siempre va a estar relacionado con lo otro. Y en ese sentido, para mí fue de las cosas que les dije que me gusta, que me encanta de la lección, el planteamiento de la admiración y el respeto por la trascendencia que de forma, perdón, abstracta la podemos pensar en Dios,
pero que de forma concreta se termina por manifestar en la manera que como nos relacionamos con los otros seres humanos. Pasando a Jenner, ¿qué te parece el asunto de temer a Dios y respetarlo, ligándolo al tema de guardar sus mandamientos? Ah, si ya soy salvo, pues no necesito cumplir con ningún requisito especial, porque Dios ya murió por mí. El planteamiento que puede hacerse es para qué doctrinas, para qué leyes, si la salvación es por gracia y todos somos salvos independientemente de lo que hagamos. Solo tienes que aceptarlo, obviamente a Jesús. Entonces, en ese planteamiento de aceptando a Jesús soy salvo, ¿dónde queda el tema de obedecer o no obedecer sus mandamientos? Híjole, mira, yo voy a tratar de usar una herramienta que viene de la teoría de educación. Se usa mucho ahora. Bueno, yo lo aprendí desde la área de educación médica. Resulta que, fíjate que para formar médicos es bien complejo. Eh, Voy a hablar de eso porque es de lo único que sé, ¿ok? No porque creo que es una profesión superior ni nada de eso, es de lo único que sé. Entonces, se dice que un médico tiene que ser capaz de actuar como médico, o sea, tener competencias técnicas, y eso lo podemos resumir en, pues hay que saber hacer, ¿no? Hay que saber. Pero también se dice que el médico no está completo solo sabiendo hacer, ¿sí? Eh, el médico, el médico tiene que saber ser, ¿sí? Y ahí hay un cambio paradigmático muy importante, ¿sí? Donde ya no es suficiente saber ponerse la bata y saber prescribir paracetamol o saber hacer tal o cual procedimiento. Hay un hay una esencia de la medicina que hay que aprenderla a hacer, hay que convertirse en médico, hay que ser médico, saber ser. Y creo que con este paradigma podemos brincarlo a lo que la lección plantea, lo que subrayas tú, Luis. Nosotros tenemos la oportunidad de quedarnos, la libertad de quedarnos en el saber hacer, ¿no? Y ahora voy a cumplir esta ley, esta otra ley, este dogma o aquel dogma, o este mandamiento, o lo que tú quieras. Pero no deja de ser el saber ser. Al final del día, para que todo termine amarrando bien y para yo poder lograr tener una experiencia profunda y satisficiente con Dios, tengo que moverme más allá del saber hacer y tengo que moverme al saber ser, ¿sí? Y desde esa perspectiva, por lo menos para mí, ya no es un asunto de, ay, ya estoy salvo, pues un, dos, tres por mí, todos mis amiguitos, ya no hay que hacer nada, pues ya nos pagaron el pase de entrada al concierto, ¿no? Eso es muy saber hacer, ¿no? Si lo vemos desde el saber ser, ¿cómo puedo acercarme a Dios y conocerlo cada vez de una manera más profunda? Y yo concuerdo con Enoch, o me intersecto con las ideas de Enoch cuando él dice, la expresión más sublime de nuestra experiencia espiritual es la relación con el otro. La espiritualidad es relacional, nuestra experiencia religiosa es relacional. Por lo menos ahora como humanos, ¿no? No da para otra cosa más que lo relacional. No sé si estoy haciendo sentido con esto que comparto, pero lo que quiero decir en resumen es, capaz podemos empezar, o algunos tenemos la experiencia de empezar por aprender a hacer cosas que nos hacen vernos ante la sociedad como creyentes de tal o cual religión o tal o cual expresión religiosa. Pero al final del día tiene que llegar un punto en el que se quiebra todo eso o deja de sernos lo suficiente para nuestras necesidades y tenemos que dar el brinco al saber ser, el brinco a buscar constantemente
esta sed insaciable de conocer mejor a Dios. Y en el proceso, en lo personal, me parece que acaba uno entendiendo que es con el otro donde encuentra la expresión sublime de la deidad, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues se cumplen prácticamente los mandamientos que Jesús dijo, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón perdón, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primero, no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo para empezar. Entonces, por ahí puedes empezar. Pero ama al otro como te amas a ti y a Dios también, y a Dios como a ti mismo, ¿no? Entonces, me parece que en el saber ser va implícita la necesidad de poder definirnos cada vez a capas más profundas, el cómo acercarnos a la esencia divina, que eventualmente es lo que nosotros podríamos decir desde la religión organizada, pues la ley de Dios, ¿no? Fíjate que me hizo bastante sentido tu analogía y va también hacia el segundo enunciado del estudio de esta semana. Uno era temer a Dios y el otro es darle gloria. Y creo que entra dentro de de cómo damos gloria a Dios, ¿verdad? Con lo que hacemos. ¿Qué les dejó a cada uno de ustedes el estudio de esta semana? Pues en lo personal, a mí me dejó lo que comentó Gene, realmente sí, ese abordaje igual me gustó mucho. Y veo que realmente entiendo que Dios va a premiar el esfuerzo, ¿no? O sea, no tanto lo que sepas, sino lo que haces. Y tomando en cuenta que en este mundo no vamos a hacer las cosas tal cual como lo enmarca la ley, nos vamos a estar tropezando, pero ese intento por hacerlo va a ser premiado, va a ser premiado. Y ese proceso de transformación aquí en la tierra, pues se trata de eso, de saber hacerlo. Claro, y ese intento que no va relacionado con obviamente va a ser recompensado, pero no necesariamente está impulsado por la recompensa. No sé si ahí me explico, ¿no? O sea, la motivación no Sí, es sí, la claro, claro. recompensa, sino encontrar por qué lo haces, ¿verdad? ¿Por qué haces buenas obras? No necesariamente porque vas a tener una recompensa haciéndolas, sino, eh, pues no sé, a ver quién pone el si no. Es que quisiera agregar algo brevemente. A ver, aguanta. Ya, activé el. Eh, Fíjate que yo quisiera agregar algo. Me- eh, eh, Creo que este tema del saber ser, me refería, lo que ustedes dicen, estoy de acuerdo, pero quisiera agregar a ver si puedo lograr comunicarlo. Me parece que son cambios más sutiles, que no necesariamente son visibles inicialmente, porque son cambios hacia adentro, son cambios de mí, ¿sí? De mi persona, la manera como me entiendo y me construyo como persona. Y que pueden ser muy sutiles, pero que eventualmente generan signos y síntomas, por hablarlo médicamente, revolucionarios y que se vuelve eventualmente transformador en la. Entonces, esa transformación obligada y naturalmente causa cambios actitudinales o causa una revolución del saber hacer. ¿A qué me refiero con esto? Me volvió otra vez la idea Soren Kierkegaard. Kierkegaard dice que nosotros, la manera como nos mantenemos humanos es enfrentándonos al vacío, aventándonos al vacío de la incertidumbre. ¿Sí? Él liga ese acto de aventarse a ese vacío. Por ejemplo, en una relación amorosa, nadie nos garantiza que va a salir bien la relación amorosa. Nadie nos garantiza que va a haber franqueza o fidelidad, lo que tú quieras, ponle el nombre que tú quieras, ponle el miedo más grande que tengamos, porque todos tenemos miedos por ahí, ¿no? Nadie nos lo garantiza, es imposible, pero como quiera, tenemos que dar ese paso al vacío, a lo que no se puede saber, para poder alcanzar las aguas de la relación satisficiente romántica con alguien. De entenderte, de encontrarte con alguien en un sentido de pareja
tienes que dar un paso de fe o un paso al vacío. Y esos pasos al vacío son solo, los toma gente valiente, requieren valor, requieren fe, requieren hasta un grado de locura o de irracionalidad, ¿no? Salen de lo racional. Y a eso me refiero con el saber ser. Estos cambios de paradigmas, al nivel que sea, donde Dios nos confronta con su esencia, que es imposible de describir desde el cerebro humano, desde la mente humana. Y nos enfrenta a esta irracionalidad de alguna manera que cambia nuestro mundo racional, que cambia nuestro saber ser. Pues ya se me acabó el tiempo, ya estoy en... Pero lo que quiero decir es, cuando lo vemos desde este punto de vista, por lo menos, a ver qué opinan, pero se vuelve irrelevante si hay que cumplir los mandamientos o no. Es irrelevante, porque estamos tan clavados en conocer el carácter divino que estamos aventándonos al vacío una y otra vez, y eso va a transformar nuestras acciones hacia el carácter divino. Entonces eso como que va a ser un resultado hasta cierto punto natural, pero para eso tenemos que aventarnos tenemos que tener las agallas de aventarlos a lo que no podemos asegurar que va a salir bien. Sí, si quieren, y acotando un poquito o apuntalando lo que menciona Jenner, ¿no? Es curioso cómo Kierkegaard menciona que esta forma de vivir que nos menciona Jenner es el estado más elevado al que podemos aspirar los seres humanos a la hora de que nos preguntamos cómo hay que vivir. De hecho, le llama a él un estado religioso de vida, pero curiosamente no con un enfoque de alguna denominación religiosa, sino como en la verdadera esencia de la religión, esta capacidad que tenemos de religarnos con la vida, porque al final él cuando habla de esta teoría de los tres estadios, en donde el estadio más elevado es el que menciona Jenner, lo que está tratando de dar es una respuesta hacia cuál es la mejor forma de vivir. La mejor forma que tenemos de vivir es precisamente este arrojamiento hacia la vida, en donde creo yo que se cumple este testimonio que Jesús nos dejó cuando dijo que la ley fue creada para el hombre y no el hombre para la ley. Es decir, el objetivo final de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, el objetivo que nos terminó mostrando Jesucristo a través de su propio testimonio es el hecho de tener la capacidad de entregarnos a la vida por el otro, por los demás seres humanos, y por nosotros mismos, porque como bien dijo Jenner, al final no podemos amar a las demás personas si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces eso yo me llevo para llevar. Eso es lo que propongo en mi caso para llevar la capacidad que podemos tener de entender y de replicar el testimonio de Jesús, en donde el centro no es la ley, sino que la ley se convierte en una forma de vivir que nos permite entregarnos a la vida, entregarnos a otros seres humanos y en esa forma descubrir no solo nuestra salvación, sino descubrir la mejor forma que existe de vivir. Exactamente, Enoch, esa es lo que significa darle gloria. Tú lo has definido en este momento perfectamente. Y hacia allá va también mi mensaje para llevar. Dice la lección que la lucha entre el bien y el mal es una lucha moral. Lo hemos platicado creo que en podcasts previos, donde la lucha es hacia el control de la mente, a lo que piensas, en qué estás, en qué estás pensando, ¿verdad? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Quién tiene tu lealtad? Si eres leal al dinero, al trabajo o algo más trascendente que puedes hacer con esas dos cosas. Entonces tenemos dos mensajes. Uno que es temer a Dios. Temer a Dios tiene que ver con lo que pensamos, con lo que hay en nuestras mentes, a quién le somos leales. Y luego, dar gloria a Dios, que tiene que ver con lo que hacemos, con esos pensamientos, porque lo que llena nuestra mente
es lo que expresa nuestra vida. Las convicciones personales que tenemos se traducen en un estilo de vida que honra a Dios. Entonces, en tu cuerpo, en tu salud, en cómo te cuidas, en tu mente y en las emociones que tienes, ¿verdad? Entonces, dos temas: temer a Dios, en qué piensas, quién es tu prioridad, y dadle gloria, cuál es tu estilo de vida, qué haces, a qué te dedicas, qué haces con esos pensamientos que generaste, ¿verdad? No sé, Ronald, ¿cuál es tu mensaje para llevar? Sí, prácticamente era el eh, renunciar al yo, ¿verdad? Vivir en él, que esa era la frase y con el cual también me llevo este mensaje, ¿no? O sea, para poder reflejar el carácter de Dios, pues tengo que concentrarme en Él, en mis acciones y renunciando realmente a mi voluntad. Entonces, pues eso sería lo que yo me llevaría de esta semana. Muchas gracias. Enoch, ¿quieres dar un cierre? No, no, creo que estuvo muy bueno, mejoramos en cuestión de tiempo y bueno, ojalá que las personas en sus casas o donde sea que nos están escuchando, si tienen oportunidad, nos comenten, nos compartan sus impresiones, y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Yo les quiero dejar también un texto aquí del libro complementario. Dice que esto que hemos estudiado esta semana nos llama a mirar más allá de nuestras propias heridas, penas, dolores, para tocar a alguien más con la gracia de Dios, así como decía Jenner. Dice que nos llama a salir de la mezquindad de nuestro pequeño mundo, como decía Ronald, y por nosotros mismos nos llama a salir de la mezquindad de nuestro pequeño mundo hecho por nosotros mismos, a la grandeza del mundo que Cristo vino a redimir, como bien decía Enoch, a la trascendencia. Nos vemos la siguiente semana, pendientes de los próximos episodios que vamos a sacar. Pónganle ahí, como todo el mundo dice, suscribirse para que les lleguen las alertas de nuevos episodios. Vamos a tratar de sacarlos un poco más temprano en la semana. Nos vemos.